Hola a todos, Dios les bendiga grandemente. Ya llevaba unos cuantos días que no entraba en vivo aquí a las redes sociales y es por estar ocupado, pero qué bueno que Dios nos permite un día más, una oportunidad más a cada uno de nosotros para poder estar juntos aquí. Les agradezco su amistad, les agradezco que estén aquí con nosotros buscando, alabando y ah, pidiendo grandes cosas y bendiciones de Dios. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes y hoy quiero traer un corto tema hablando sobre qué es lo que piensas tú de la Biblia. ¿Cuál es el pensamiento tuyo sobre la Biblia? ¿Crees en la Biblia? ¿No crees en la Biblia? Pero para todos los que somos cristianos, a los que creemos en Dios, a los que creemos en ese Dios poderoso, sobrenatural, quiero traer este corto devocional, corto estudio que yo he aprendido y quiero decirles de que mientras estamos en esta tierra todos podemos aprender algo bueno y algo maravilloso de nuestro Dios. Ok, deje leer aquí. ¿Qué es o qué piensas tú de la Biblia? Y quiero leer aquí porque tengo mi Biblia. Tengo también otro estudio que tenemos aquí y me gusta estudiarlo con ustedes. Y ya puedo casi sentir que salen algunos pensamientos o algunas personas escribiendo: léale primero la Biblia a su familia. Ya casi lo puedo sentir que me lo van a decir. Elmer Cruz Sánchez dice: voten por Lupillo. Así es, hay que votar por Lupillo, hay que desearle lo mejor a Lupillo y que primeramente le dé la fuerza para estar allí hasta el final y que gane Lupillo, ¿ok? Ese es el gran deseo de mi corazón, de que mi hermano Lupillo gane en la casa de los famosos, ¿ok? Entonces, pero quiero hablar sobre cuál es el pensamiento tuyo sobre la Biblia. ¿Qué es lo que piensas tú de la Biblia? ¿Qué es lo que significa para ti la Biblia? Pero quiero comenzar a decirles que la manera de que como pensamos respecto a la Biblia y el lugar que le damos nosotros a la Biblia en nuestras vidas va a tener mucho peso a la hora de que nosotros tomemos decisiones. La manera como pensamos nosotros respecto al valor de la Biblia influye en el momento de establecer nosotros opiniones, estilo de vida, valores, convicciones, doctrinas y reglas. Y reglas o el manejo que vamos a tener nosotros en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Depende mucho cómo usted piensa de la Biblia y qué lugar le das tú a la Biblia en tu hogar, en tu familia, en tu propia vida. ¿Qué lugar le das tú a la Biblia en tu propia vida, en tu corazón? ¿Qué es lo que piensas tú de la Biblia? Algunos piensan que la Biblia tiene la misma autoridad que las tradiciones humanas o ciertas reglas humanas.
Hay otros que reducen la Biblia a simples palabras humanas. También hay quienes que tienen y que creen que la opinión de la mayoría o que la opinión de la minoría tienen el mismo valor que lo que dice la Biblia. Y hay quienes que ponen por encima a la Biblia, que ponen por encima de la Biblia, que ponen opiniones, que ponen reglamentos, declaraciones cosas humanas. Y cuando ponemos las opiniones o los reglamentos o declaraciones humanas sobre la Biblia, las consecuencias de nuestra vidas van a ser considerables y pueden ser bastante peligrosas. ¿Por qué? Porque ya no le damos el mismo valor a la Biblia. ¿Le das tú el mismo valor a la Biblia o le das un gran valor a la Biblia en tu vida? ¿Para qué Dios mandó la Biblia? ¿Por qué es que Dios quiso poner la Biblia? ¿Será que Dios es un Dios en el reino de los cielos, un Dios amargado, un Dios que está lleno de enojo, que quiere tener la Biblia como reglas para estarnos controlando a nosotros? Que Dios es un Dios amargado, un Dios de tanto enojo, que nos quiere tener atados como robots, o lo que uno piense que está Dios. ¿Por qué nos da tanta regla y todo eso? Dios lo que más quiere para cada uno de nosotros es el perdón, es el amor, es la bendición que Dios quiere para usted y para mí, para todos nosotros. Dios es Dios buenísimo. Usted bien lo sabe que Dios es bueno. Dios no es Dios malo, Dios es Dios buenísimo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de paz por usted y por mí. Así es el Dios que yo conozco. Porque si somos sinceros, si Dios fuera Dios malo, si Dios fuera un Dios de puro castigo y de pura maldad, de puro Dios malo, todos nosotros, todos los pastores, los cantantes, los que no conocen, los que no van a la iglesia, todos anduviéramos sin cabeza, con la cabeza mochada, porque Dios es malo. Pero no, Dios no es Dios malo. Dios es Dios bueno. Y Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Dios quiere lo mejor para ti. Para ti. Para ti Dios quiere lo mejor. Dios es Dios de amor. Y la Biblia habla de Dios. Esto no nada más contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Así yo la considero en mi vida. Y ¿se puede confiar en la Biblia? ¿Confías tú en la Biblia? ¿Puedo confiar yo en la Biblia? Yo confío en la Biblia, pero ¿puedes tú confiar en la Biblia? Los verdaderos y los auténticos cristianos, los verdaderos auténticos hijos de Dios, vemos la Biblia como la suprema autoridad de la fe y de nuestra práctica. Esta es mi fe. La palabra de Dios es la fe que ayudó a crecer mi fe más y más. Cuando yo no quería nada que ver con los cristianos, cuando yo no quería nada que ver con la iglesia, con Dios, con la Biblia, un día llegué a un estudio bíblico hace exactamente, en mayo van a ser 35 años que llegué a un estudio bíblico en mi trabajo, y allí
me leyeron la palabra de Dios, la Biblia, por primera vez en San Juan 14:6, donde Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí me llamó mucho la atención porque la palabra de Dios me habló directamente a mí y me dijo: Jesús es el camino. Allí Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Allí Jesucristo no dijo: iglesia, primer amor es el camino. Y yo nunca he dicho y nunca lo diré que iglesia, primer amor es el camino. Iglesia, primer amor es el lugar donde el Señor me ha dado el privilegio de ser pastor. Pero yo nunca ando diciendo que iglesia, primer amor es el camino. La iglesia bautista no es el camino. La iglesia del reino de Jehová no es el camino. La iglesia metodista no es el camino. La iglesia el camino no es el camino. La iglesia católica no es el camino. Jesucristo se paró firme y dijo firmemente enfrente de todos los fariseos, enfrente de todos los saduceos, enfrente de todos los maestros y enfrente de todos los discípulos. Se paró firme y dijo: yo soy el único camino al Padre. Y yo tengo fe en esa palabra, porque cuando yo acepté a Cristo por primera vez en ese estudio bíblico, que yo no quería nada que ver con los cristianos, hasta andaba bien crudo ese día. Perdón, andaba yo bien crudo y todavía el Señor me aceptó ese día. Hace 35 años que acepté a Cristo en mi corazón, y es la mejor decisión que he tomado yo en mi vida. Pero porque empecé a creer en la Biblia, mi fe empezó a aumentar, mi fe empezó a crecer, mi fe empezó a madurar en el Señor. Y así es que les digo, mis hermanos, que la verdadera o el auténtico, la verdadera hija de Dios, el verdadero hijo de Dios, tenemos fe en la palabra de Dios y creemos que es la suprema autoridad de nuestra fe y de la práctica. ¿Podemos confiar en ella? Hay alguien que puede decir que estar pensando y estar diciendo: no, es que yo no puedo confiar en la Biblia. ¿Por qué? Porque hombres le escribieron. Oh, claro que sí, los hombres le escribieron, pero no eran unos hombres nada más que se quiso poner a escribir uno. Estos hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados. Dice la palabra de Dios. En la palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así es la palabra de Dios. Nos corrige la palabra de Dios cuando estamos equivocados. ¿Cuántas veces no me ha pasado eso a mí? Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántas veces la palabra de Dios no me ha dicho: Pedro, estás mal haciendo esas cosas? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que me quitó lo parrandero. Es la palabra de Dios que me quitó lo mal hablado, que me quitó las maldades que tenía dentro de mi mente, las perversidades que tenía dentro de mí. Fue la palabra de Dios que me cambió todo eso. Es la palabra de Dios que me ayuda a seguir cambiando. Ahora, Dios no nos forza a hacer nada. Dios no te forza a ti a que tú creas en Él. Dios no te forza a ti a que tú tengas fe en Él.
Por eso nos dio nuestro libre albedrío, que significa que tenemos el derecho de poder escoger. Si tú crees en Dios, gloria a Dios. Si tú no crees en Dios, gloria a Dios. Es tu decisión. Es nuestra decisión creer o no creer en Dios, creer o no creer en el infierno, creer o no creer en el reino de los cielos. Dios no te va a forzar a que tú creas o que no tengas fe en la palabra del Señor. Es tu decisión. Pero los verdaderos y auténticos cristianos, los verdaderos y auténticos hijos de Dios, creemos que esta es no nada más que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Yo la creo así. Esa es mi fe. Y los cristianos debemos de aprender a tener la Biblia que nos guíe en nuestra fe, y que cuando estamos equivocados, que esta palabra de Dios que fue escrita por hombres es la que nos corrige. No es el pastor que te cambia, no es la iglesia que te cambia, no es el sacerdote que te cambia. No es el sacerdote, no es el pastor que te está diciendo deja esto, deja aquello, lo que sea. Cuando llegamos verdaderamente a conocer la hermosa palabra de Dios, esta hermosa palabra de Dios, cuando la leemos y le pedimos, Señor, ayúdame a entender la palabra de Dios. Hay muchas cosas aquí que uno al leer no las entiende y dice, ay, ¿por qué no entendí ni papa de lo que leí? Pero vas a una iglesia a escuchar el mensaje y verdaderamente vas a servir a Dios. Esa palabra que leíste, posiblemente Dios ponga en el siervo, en el sacerdote, en el padre, en el pastor, en el ministro. Dios puede poner una palabra para que lo que leí, Dios me lo está explicando ahora y ya la entendemos así. Pero muchas veces no entendemos. Pero sí, debemos de creer que esta es la palabra de Dios. Esta es la hermosa palabra de Dios. Es la que nos ayuda a cambiar, es la que nos corrige. Y como les decía, esta palabra de Dios, la Biblia, puede hacer que como esposo, muchas veces llego yo y tengo un argumento con mi esposa, y quiero salir yo el ganador del argumento, y quiero salir yo el que salí adelante y dije, allí yo arreglé esa situación como hombre o lo que sea. Cuando entro a la palabra de Dios, la palabra de Dios me corrige y me dice, Pedro, tú posiblemente ganaste ese argumento con tu esposa, o pelea con tu esposa, o con tus hijos o lo que sea, pero